Ahí está el PDF de las clases, lo subí al campus, si mal no recuerdo. Sí, dice clases 11, 12 y 13 PDF en la parte de segundo módulo. Está, bueno, vamos a seguir de ahí la clase ahora. Eso es básicamente como un recorte del apunte. Pero el material es el mismo, digamos, si leen el apunte van a estar los mismos contenidos que vamos a ver hoy, si alguno fue dando una mirada. Bueno, tenemos 51 alumnos, vamos a dar 2 minutos más por si entra alguien más y arrancamos. Profe, ¿lo subiste en el apuntado de clases? Sí, dice clases 11, 12 y 13 en la parte que dice segundo módulo. Genial, gracias. Ahí descubrí que había una parte que estaba mal, un título, que ahora cuando las pasemos les digo. Todavía no, recién repasando la clase me di cuenta que había un error, pero lo miramos enseguida. Bueno, bueno, arrancamos y que los que falten se sumen sobre sobre la presentación. Bueno, entonces los temas que vamos a ver en estas próximas clases conmigo van a ser básicamente eh, entender la parte de cinemática de medio continuos, que es entender cómo los cuerpos continuos se mueven y se deforman. Digamos, es poner un contexto de matemática para describir cómo se mueven y se deforman los cuerpos. Eso es básicamente lo que es cinemática. Y después, en lo que es la parte de dinámica, bueno, vamos a ver eh, las leyes de conservación de masa, las leyes de conservación de cantidad de movimiento, cómo las podemos aplicar para medios continuos y ver qué forma particular toman esas ecuaciones cuando trabajamos con fluidos y cuando trabajamos con sólidos elásticos. ¿Sí? Entonces, recordando lo que estamos haciendo acá en mecánica del continuo, estamos estudiando cuerpos deformables. Y un cuerpo es una abstracción matemática que representa un objeto que existe en la naturaleza y lo representa como un conjunto infinito de partículas que ocupan un determinado espacio. Un cuerpo puede ser cualquier cosa. Digamos, puede ser, si queremos analizar el comportamiento de ese río, el cuerpo va a ser la masa de agua que estoy estudiando, o tranquilamente puede ser el terreno que estamos viendo, puede ser una lámina de metal que estoy trabajando en una laminadora, puede ser la estructura de piping, si quiero analizar cómo se deforman esos caños o cómo se tensionan o, digamos, o cómo los tengo que diseñar para que soporten el funcionamiento de la planta, puede ser la estructura del puente que estoy viendo en esta imagen de la derecha. Digamos, un cuerpo es básicamente cualquier estructura que yo quiera estudiar, que la pueda representar por un conjunto infinito de partículas. Como ya había comentado Mir con las clases introductorias, acá estamos trabajando en una escala macroscópica, es decir, que en mi modelo de mecánica del continuo, si yo hago zoom en esta lámina de metal, lo único que voy a ver van a seguir siendo un conjunto infinito de partículas y nunca voy a llegar a ver, por ejemplo, diferencias en la estructura cristalina del metal o qué es lo que pasa a nivel molecular, atómico, bueno, etcétera, digamos. En la mecánica del continuo no ve esas escalas. La mecánica del continuo ve una escala superior donde asume que
el cuerpo está compuesto por un conjunto continuo e infinito de partículas y que su comportamiento se puede describir con una ley macroscópica, que eso después lo vamos a ver, ¿sí? Después lo vamos a ver en detalle. La cuestión es que acá yo voy a hacer todo el zoom que quiera, por ejemplo, voy a hacer todo el zoom que quiera dentro del río y yo no voy a ver las moléculas de agua. Yo voy a ver siempre un conjunto infinito de partículas de agua, ¿sí? Digamos, ese es el nivel de abstracción hasta donde me deja llegar la mecánica del continuo. Entonces, una de las cosas importantes para definir acá es la configuración de un cuerpo, ¿sí? La configuración de un cuerpo es el arreglo y la ubicación que toman en el espacio un conjunto de partículas. Es decir, una configuración de un cuerpo es una manera particular de posicionar ese cuerpo que nosotros estamos estudiando. Acá un ejemplo, por ejemplo, tenemos acá un avión, tenemos dos configuraciones diferentes del mismo avión, que es básicamente tomar dos posiciones diferentes del conjunto de partículas que componen el avión, ¿sí? ¿Y qué es una configuración de referencia? Una configuración de referencia es, fíjense, cada conjunto de partículas puede tener un número infinito de configuraciones según donde a mí se me ocurra ubicar mi cuerpo, que lo puedo deformar, lo puedo mover, lo puedo girar. Entonces, las posibilidades que hay de configuraciones son infinitas. La configuración de referencia es una de esas configuraciones que arbitrariamente yo la elijo, ¿sí? Cualquier persona, el analista, quien desee estudiar algo, tiene que elegir cuál es la configuración de referencia, configuración arbitraria del objeto que yo quiero estudiar. ¿Qué es lo que se hace típicamente? Cuando uno analiza sólidos, elige una configuración que está libre de cargas, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una viga, como estuvimos viendo, tengo una viga empotrada. La configuración de referencia que yo suelo elegir para la viga empotrada es la configuración que tiene la viga cuando está fija a los vínculos y no tiene ninguna carga. Esa es la configuración que yo suelo llamar configuración de referencia. Si después yo coloco una carga arriba de esa viga, voy a pasar a una nueva configuración y esa configuración ya no va a ser la configuración de referencia. Por ejemplo, yo tengo acá, ¿sí?, una viga y, bueno, primero vamos a ver por atrás, sin cargas. Esta que está acá es la configuración de referencia. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Yo coloco una carga acá, por ejemplo, la viga va a tomar, por ejemplo, esta forma. Esta ya no es la configuración de referencia, esta es la configuración de equilibrio cuando la estructura es sometida a una carga P, por decir algo. Típicamente, para la configuración de referencia usamos sigma m, porque a veces la configuración de referencia también le decimos la configuración material, cuando es el caso que está libre de cargas. Y la otra podemos decir que es una configuración de equilibrio, le podemos poner, no sé, sigma omega de equilibrio, y este le podemos poner omega material, o le podemos poner omega de referencia, o le podemos poner omega 0. Estas son notaciones que van a encontrar en diferentes libros. Siempre que trabajamos con sólidos, tomamos la configuración de nuestro cuerpo ligado a los vínculos, generalmente, libre de cargas. Esa generalmente es la que consideramos la configuración de referencia, ¿sí? Pero, estrictamente desde el punto de vista matemático, podríamos elegir cualquiera. Cuando trabajamos con fluidos, la configuración de referencia generalmente representa una situación inicial, ¿sí? Porque fíjense que yo tengo imagínense de vuelta el ejemplo del río, el río andando, funcionando, digamos, en estado estacionario, un comportamiento cíclico. Si yo siempre veo un punto del río, la velocidad es más o menos, en algunos casos, hagamos un ejercicio de imaginación, que la velocidad en ese punto es la misma y que el patrón que tiene el flujo siempre se permanece constante. Por ejemplo, yo puedo sacar una foto y puedo decir que esa es la configuración de referencia, que es la situación inicial en la cual encuentro mi fluido. Entonces, dado cualquier instante de tiempo, yo tomo una foto y digo, bueno, en este instante de tiempo, esta es la configuración que yo voy a tomar como referencia y todos los cambios que yo voy a observar, los voy a observar con respecto a esta situación que yo estoy mirando acá, ¿sí? Eso es lo que hacemos generalmente en fluidos. En fluidos, saco una foto, esa situación inicial es la configuración de referencia. En sólidos, tomo el cuerpo, analizo los vínculos que tiene y el cuerpo vinculado, en ausencia de cargas, es lo que yo generalmente considero como configuración de referencia.
Entonces, vamos un paso más allá. Primero que nada, antes de seguir, digamos, esta caso fueron un par de conceptos, explicar qué es un cuerpo, qué es una configuración y qué es una configuración de referencia. Si alguien tiene preguntas, es un buen momento para hacer preguntas, porque estas cosas está bueno que queden claras desde el principio. Ninguna pregunta es demasiado boluda. Generalmente las preguntas que parecen más boludas son preguntas que llevan a discusiones interesantes, así que háganlas sin miedo. Digamos, en el momento para preguntar, este es un muy buen momento. No entré cuando ibas por la parte de configuración de referencias. Antes no sé de qué expliqué. Disculpa. Antes que expliqué, Claro, estabas con lo del avión que decías que eran dos configuraciones distintas. sí. Bueno, por ejemplo, en el avión yo podría decir que esta imagen de abajo yo la puedo elegir como configuración de referencia y todos los cambios que yo observe los contrasto con esta situación del avión. El avión en tierra, sin volar, podría ser una configuración de referencia para determinado problema que yo quiera elegir. Ok, ok. Pero, Bien, pero, esa- pero básicamente una configuración es, yo elijo cualquier cuerpo, no sé si acá ven, si ven mi imagen también, por ejemplo mi celular, tengo mi celular puesto así, esta puede ser lo pongo acá en la mesa, no sé si se ve, está quietito acá en la mesa, esta puede ser una configuración de referencia y yo lo puedo mover, lo puedo poner acá, esto ya es otra configuración, no es mi configuración de referencia, por más que esto siga sin estar sometido a un gran estado tensional ni nada así, digamos, yo puedo, esta no es mi configuración de referencia, mi configuración de referencia es acá apoyado. Si lo tengo acá, también es la misma. Si yo lo giro, por más que ocupe, imagínense que fuese perfectamente simétrico, por más que ocupe el mismo espacio, esta configuración ya es otra configuración diferente, no es la configuración de referencia. ¿Sí? Para dar aquí algún ejemplo. Una configuración está, digamos, indica básicamente que cada partícula tiene que estar en el mismo lugar. Si cada partícula no está en el mismo lugar, dos configuraciones son diferentes. No sé si eso ayudó. Sí, 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 quedó claro, quedó claro. Bien. Bueno, entonces vamos a ver, digamos, qué es lo que pasa cuando nosotros queremos relacionar la configuración de referencia y queremos compararla con cualquier otra configuración. Digamos, qué es lo que qué es lo que va a pasar. Cómo yo de alguna manera mido la distancia que recorrieron las partículas que las llevan de una configuración a la otra. Entonces, vamos a dibujar, por ejemplo, acá tengo una papa, pongamos una papa, y la papa, después de un tiempo t, se movió y cambió su forma. Es decir, la ubicación de las partículas se modificó de manera tal que cambió no solamente la posición, sino la forma del objeto. Tenemos en la configuración material, vamos a tener un conjunto de coordenadas que lo llamamos con X grande generalmente. Lo van a encontrar con X grande o en algunos libros lo van a encontrar, por ejemplo, con el subíndice M de material. Van a encontrar XM o van a encontrar X grande. Cualquiera de las dos cosas es muy común de encontrar. Son las coordenadas de la configuración material. Y las coordenadas de la configuración espacial van a encontrar X chiquita o van a encontrar XS. ¿Sí? X de espacial en inglés. Spatial. Bueno, y como habíamos dicho, le podemos poner omega 0, omega m van a encontrar para la configuración material de referencia y para la configuración, sea cual sea del cuerpo en el tiempo t, también es muy usual encontrar omega t, también a veces van a encontrar omega s de omega espacial, ¿sí? Ya vamos a ver eso. Nuestro cuerpo está en el espacio, en general en el espacio tridimensional. Bueno, acá como pueden ver, coloco un sistema de coordenadas que me va a servir, digamos, coloco una terna, digamos, que me va a servir para describir tanto las coordenadas materiales, las x grandes, como las x chiquitas. Vamos de vuelta, fíjense que lo que tengo acá es, desde mi terna, las coordenadas x grande me dicen dónde está la partícula en la configuración de referencia. Y las coordenadas x chicas me dicen dónde está una partícula en la configuración espacial. ¿Sí? Acá esto ya sé que es muy abstracto. Voy a repetir esto un par de veces y voy a hacer alguna cosa medio insistente y voy a dar algún ejemplo para que esto de a poco vaya teniendo sentido. ¿Sí? Y cualquier cosa me frenan y ahí vemos preguntas. Pero entonces lo importante, digamos, lo importante acá es entender por ahora la nomenclatura.
X grande, la posición de una partícula en la configuración material, X chiquita, la posición de una partícula en la configuración espacial, en el tiempo t. En el medio tengo un vector, el vector u es el desplazamiento que me lleva, digamos, es el vector desplazamiento que me lleva la posición de una partícula inicial a la posición de una partícula final, y bueno, de alguna manera eso puede estar representado en una función de transformación, que ahora la vamos a ver, no se hagan problema. Por ahora nos quedamos con nomenclatura, ¿sí? Para saber, digamos, de qué vamos a estar hablando más adelante. Entonces, las coordenadas materiales, también le podemos decir coordenadas lagrangianas, identifican los puntos en una configuración material. Es decir, si yo tengo mi configuración que yo elegí como referencia, la coordenada material, de alguna manera es como ponerle una etiqueta a cada partícula. Es como si yo le quisiera poner un nombre, ¿no? Tengo todas las partículas de mi celular acá, y para identificar cuál es cada una, en vez de decir que esta es la partícula 1, esta es la 2, esta es la 3, lo que yo voy a decir es, bueno, esta partícula que está acá se llama la posición x1, x2, x3 en la terna, que ocupan el espacio, ¿sí? Como la configuración material es una sola, como la configuración de referencia es una sola, una vez que yo elijo un sistema de referencia, la posición que cada partícula ocupa en el espacio es un identificador único, ¿sí? Esto, ¿se entiende? Digamos, se entiende el concepto de que puedo identificar una partícula y que todas las partículas que son diferentes van a tener como una etiqueta diferente a partir de la posición donde están, o está muy abstracto. Sí, se entiende. O sea, cada partícula tiene su posición que la define, por así decirlo. Exacto. Cada partícula queda, digamos, definida con nombre a partir de la posición que ubica en la configuración material, ¿sí? Ahora, después tenemos las coordenadas espaciales, que me indican la posición de una partícula que originalmente estaba en su posición inicial. Digamos, ahora me dice cuál es la posición de cada una de las partículas en una configuración deformada en el tiempo t, ¿sí? Digamos, es lo mismo, digamos, es la coordenada de las partículas en un nuevo tiempo. Ahora, tengo una función transformación. La función transformación nos indica a dónde fue a parar cada partícula de la configuración material cuando se deformó, digamos. Una vez que se deformó, esta función me dice a dónde fue a parar cada partícula. Y básicamente esta función tiene que tener algún par de características. Como la materia no se crea ni se destruye, cada punto que tengo en la configuración material va a parar a un punto nuevo en la configuración espacial, ¿sí? Entonces esto quiere decir que están mapeados uno a uno. Por cada punto de la configuración espacial hay un punto de la configuración material. Siempre. Están mapeados uno a uno. Después, por otra parte, como no estoy suponiendo, digamos, discontinuidades, grandes discontinuidades dentro del material, digamos, como que no se me hacen agujeros en el material, o que si hay discontinuidades, la cantidad de discontinuidades que hay son finitas. Bueno, ya estoy entrando en demasiada cosa matemática, no importa. La función transformación mapea materiales uno a uno, y además es una función continua, o por lo menos continua por tramos. Y esto hace que exista una función inversa, es decir, que hay una función inversa que me agarra los puntos de la configuración espacial y me los lleva a la configuración material. Y esta función transformación está de alguna manera caracterizada por este campo de desplazamiento, por los campos de desplazamientos U, que lo que hacen es que es el vector que me une la posición material que tenía la partícula con la posición final, ¿sí? A ver, hasta acá estamos. Digamos, piensen en esta función transformación solamente como una herramienta matemática, solamente una herramienta matemática para poder decir que yo aplique una función y que me lleve los puntos de una configuración a otra. Digamos, solamente eso es todo lo que tengo que saber por ahora. Todo lo que tengo que saber. Entonces, a pesar de que yo capaz haga algunas menciones de cosas matemáticas, lo que me quiero quedar es con el concepto de más alto nivel posible. Entonces, el concepto de más alto nivel posible es, puedo etiquetar las partículas usando la posición que ocupa en la configuración material. Cada partícula va a una posición nueva en la configuración espacial y hay una función que me las puede conectar. Digamos, esto es lo más importante que tenemos que sacar de esta pequeña presentación que hice, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver La qué son. partícula que
La partícula que vos movés de un lado a otro sigue como teniendo la misma etiqueta, digamos. Claro, digamos, esto en realidad lo puedes hacer, lo vas a poder repetir para cada una de las partículas. Vos acá tenés otra partícula que va a tener su X, y esta, por ejemplo, va a parar acá, que tiene su X chiquito, y va a tener acá su campo de desplazamiento U. ¿Sí? U es una función que depende de X grande y del tiempo, por ejemplo. Lo puedes escribir así. Que básicamente esta U es una función que vos le decís dónde estaba parada la... Le decís dónde estaba parada la partícula original y le decís en qué tiempo es que vos querés analizar esto y básicamente te dice a dónde va a parar. Es lo mismo Genial, que tiene, gracias. es lo mismo que tiene la función esta función de transformación chi. Esta función de transformación chi lo tiene de manera directa y el u, como es la diferencia entre los dos, fíjate vos tenés el x chiquito es igual a la posición original más el desplazamiento, ¿sí? Pero también lo podemos escribir así. El x chiquito es igual a la función esa chi de x grande, ¿sí? ¿Sí? Digamos, esta función tiene de alguna manera contenida la información de dónde estaba la posición original de la partícula, pero si bien matemáticamente son diferentes, tanto el u como el chi son dos funciones que tienen la información que te dicen, si vos le decís dónde estaba parada una partícula, te dicen a dónde fue a parar en la configuración nueva, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver por ejemplo acá, imagínense, nosotros podemos tener una función transformación. Mi función de transformación chi de x grande t me da la información de dónde está x chiquita. Entonces, imagínense que este que está acá, le voy a poner, era la posición x0. ¿Sí? Voy a poner acá una terna. ¿Sí? Este que está acá es el x0 grande. Y el punto que estaba en esa ala, hagan de cuenta que esto es una recta, que es un vector, hagan de cuenta, fue a parar al x chiquito 0 que está acá, ¿sí? En el tiempo t. Este que está acá es omega t, y este que está acá es omega 0. ¿Sí? Y acá, esto que tengo acá es u. Entonces, fíjense, la función chi, si yo le doy x0t, me va a dar x0 chiquito. ¿Eh? X0 chiquito es la posición de la punta del ala. Una pregunta. ¿Sí? X grande es constante en todo tiempo. Obviamente depende de qué partícula estés analizando, pero para cada partícula es constante. Sí, O sea, básicamente es la posición inicial. es la posición inicial. ¿Sí? Es la posición en la configuración de referencia. Listo, gracias. Bien, buena pregunta. Ayuda a aclarar las cosas. El X grande no depende del tiempo. El X grande es la posición en la configuración final. El X chiquito sí depende del tiempo. Fíjense, acá tengo el X chiquito, depende del tiempo. Bien. Entonces, fíjense que ahora yo tengo dos sistemas de coordenadas. Tengo las coordenadas materiales y tengo tengo las coordenadas espaciales o eulerianas, que son las X grandes y las X chiquitas. Y yo tengo funciones. Tengo función de transformación, tengo función de desplazamiento y puedo tener funciones de lo que se me ocurra. Por ejemplo, yo puedo tener la función campo de temperatura, si quiero describir cómo es la temperatura dentro de un cuerpo. Y eso es lo que yo digo cuando digo magnitudes físicas. Magnitudes físicas, como les decía, puede ser, no sé, la energía térmica almacenada, o que lo tengo en general en la parte de temperatura, puede ser la intensidad de un campo eléctrico, puede ser la deformación o algún nivel de tensión dentro de un cuerpo. Digamos, el espectro es muy amplio, ¿no? Si estoy trabajando, por ejemplo, con fluidos, puede ser la magnitud física, puede ser la concentración de algún componente en una mezcla. Entonces, cuando hablo de magnitudes físicas, hablo en un aspecto amplio en general. Y yo estos campos, yo los puedo describir, tanto lo puedo escribir como función
de las coordenadas espaciales, en función de las x chiquitas, o lo puedo escribir en función de las x grandes, que es la coordenada material. ¿Sí? Y estas dos maneras de escribir estos campos son la descripción espacial y la descripción material. A la descripción espacial también le podemos decir euleriana, y a la descripción material le podemos decir lagrangiana. ¿Sí? Entonces acá vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Yo acá tengo por ejemplo, esto es un Coke Drum. Esto es un recipiente de presión que trabaja a alta temperatura y alta presión y se utiliza para refinar hidrocarburos. ¿Sí? Entonces, una de las cosas típicas que pasa es que por la acción de las cargas, estos recipientes de presión, que en general van parados, acá todavía no está colocado, tienen esta forma abananada, digamos. Y lo que vemos acá, esto que está con un campo de colores, es el desplazamiento de cada punto. Entonces, básicamente, ¿esto qué es lo que me está indicando? Acá lo que me está diciendo que esto que está acá es una descripción espacial o euleriana. Ahora vamos a buscar un color que no esté en la escala. Entonces, si yo miro este color, ¿sí? Estamos más o menos por acá. Lo que me dice es que el desplazamiento de este punto, fíjense, está más o menos en 5 centímetros. Esto que son centímetros. Este recipiente gigante, este punto se movió 5 centímetros. Yo esto también lo podría tener de manera vectorial y me podría decir exactamente cómo fueron las 3 componentes del desplazamiento en este punto. Si voy a este punto para acá, bueno, fíjense que la punta se movió hasta 16 centímetros, la punta del recipiente. ¿Sí? Entonces acá lo que tengo es una representación espacial. ¿Por qué? Porque el campo me lo están dando en función de las coordenadas deformadas. Esto que yo tengo acá es la configuración omega t, porque estoy viendo la configuración ya deformada del cuerpo. La configuración material sería esta, ¿no? Cuando el recipiente todavía no está deformado. ¿Sí? Una nota de color que les quiero contar es que este tipo de análisis, de analizar, esto se hace para analizar la vida remanente, la vida útil y las condiciones de funcionamiento de estos equipos. Esto se hace en refinerías alrededor del mundo. Esto en particular es de una refinería de India y es una pequeña parte de un análisis hecho por un egresado de acá de la facultad que trabaja haciendo seguimiento de este tipo de tanques de refinamiento de hidrocarburos. Entonces esto es algo que, fíjense, digamos, es una aplicación real de cosas que vemos en la materia y de egresados de esta facultad. Digamos, que es una posición en la cual uno de ustedes podría estar en algunos años. A ver, otro ejemplo. Bueno, este ejemplo esto es una simulación, un análisis de la velocidad de los puntos cuando hay 2 personas respirando. Esto en el contexto del coronavirus, lo habíamos el año pasado. La verdad que ahora ya, si lo hubiese pensado mejor, lo hubiese sacado y hubiese puesto otro ejemplo mejor. Pero básicamente lo que tenemos en este campo de colores es la velocidad de las partículas en el propio punto o en el propio lugar donde están ocupando. Es decir, a mí no me importa si la partícula esta que estaba acá, originalmente en mi configuración de referencia, en mi tiempo inicial, estaba acá arriba. A mí lo que me está diciendo este color es cuál es la velocidad del aire en ese instante de tiempo en el punto que yo estoy viendo y no en el punto que ocupaba en el tiempo inicial. Y eso es la descripción espacial o euleriana en este caso, del campo de velocidades de un fluido. Si alguien quiere verlo, acá el link, que lo mire que lo mire a partir de las filminas, digamos, accediendo acá a YouTube, así no usamos tiempo de la clase en esto, y la verdad que yo lo que menos quiero ver es este tema ahora en la clase. Bueno, ahora vamos a ver. Bueno, acá es donde... Bien, otro ejemplo más de descripción euleriana o descripción espacial del campo de temperaturas. Acá este ejemplo es más sintético. Imagínense que tenemos un pasillo. Al final del pasillo tenemos un hogar que está prendido y
hagamos de cuenta que la distribución de temperaturas es esta. Yo voy a poner phi va a ser mi temperatura. Solamente me preocupo por una dirección, la dirección a lo largo del pasillo. Lo que yo digo es que la temperatura va a ser, si yo tengo en 0, acá voy a tener 20, y va a crecer linealmente hasta acercarme cerca del hogar, como tengo ahí abajo, ¿sí? Acá yo le puse 20 más 20 por x sobre l, 20 más 20 sobre l más 20. O sea que cuando x es igual a l, yo tengo acá, la temperatura acá sería 40 grados. Tengo 40 grados acá y tengo 20 grados acá. Y fíjense que esto es una descripción espacial, la tengo escrita en términos del x chiquito, matemáticamente ya lo estamos viendo. Yo tengo phi como una función de x chiquito. Y también del tiempo. Nada más que qué es lo que pasa. Yo acá el tiempo no lo tengo en juego. Lo que estoy diciendo es que, sin importar cuál sea el tiempo, la distribución de temperaturas es esta. Por lo menos en el intervalo de tiempo que yo quiero estudiar. ¿Sí? Acá aprovecho para poner un concepto. Fíjense que acá como esto, la descripción espacial, la descripción euleriana, la que depende de las x chiquitas, no depende del tiempo. Cuando estoy en este caso, yo lo que digo es que mi problema es estacionario. ¿Sí? Cuando la descripción euleriana del problema no depende del tiempo, quiere decir que estoy en una situación estacionaria. Que no importa cuando yo vea, digamos, cuando yo saque la foto de ese campo de temperaturas, la distribución espacial va a ser la misma, no va a cambiar. Digamos, puede cambiar lo que sientan las diferentes partículas que se están moviendo dentro de ese campo, pero no va a cambiar la descripción espacial. Creo que ahora es de vuelta un buen momento para los que tengan preguntas. Digamos, tal vez si quedó claro, lo que es una descripción espacial. Digamos, si ven que es la descripción de un campo en la posición deformada o en la posición actual de las partículas, eso es la descripción espacial. Y si quedó claro, por ejemplo, este ejemplo. Profe, yo no entiendo por qué el primer caso no es estacionario. El primer caso es estacionario. ¿Sí? Ah, porque como dice tiempo t ahí a la izquierda, parece que... Bueno, cuando yo digo en la posición actual, en el tiempo t, digamos, esto es verdadero por más que sea o no sea estacionario. Digamos, imaginemos una situación que no sea estacionaria. Puede ser que el desplazamiento no sea constante en el tiempo, que esté, por ejemplo, vibrando. Si esto estuviese vibrando, el desplazamiento de cada uno de los puntos no va a ser el mismo a medida que varía el tiempo, ¿sí? Entonces, en ese Bien. caso, no sería estacionario. Ahora, si yo dejo pasar el tiempo y siempre lo que veo es esta misma foto, siempre el mismo desplazamiento de cada punto a lo largo del tiempo, ahí sí estoy en un problema estacionario. Acá lo que yo estaba queriendo hacer énfasis es cuando yo dije en su posición actual en el tiempo t, es que en este determinado tiempo, esta es la configuración que está tomando el cuerpo. Claro, bien, está bien. Gracias, profe. De nada. Bien, entonces ahora vamos a lo que es la descripción material o la descripción lagrangiana. Lo que vamos a hacer ahora es describir las magnitudes físicas en función de las coordenadas materiales. Y lo que hace esta descripción es contarnos la historia de una partícula. Digamos, si yo voy a ver, por ejemplo, la descripción material de un campo de temperaturas, en función del tiempo, yo lo que estoy viendo es cómo varía la temperatura que sintió una partícula a lo largo del tiempo. Ahora vamos a ver un ejemplo para ver esto. Fíjense, acá, en vez de tener la configuración deformada, tengo la configuración material. Y yo estoy indicando la temperatura en función de la posición original, no en función de la nueva posición de las partículas. Porque yo sé que este campo de temperaturas en realidad hoy el cuerpo, si voy a ver cómo está deformado, ya vimos que esto estaba con esta forma, ¿sí? Entonces, si yo quisiera poner este campo de temperaturas en la descripción espacial, tendría que dibujar las temperaturas sobre esta configuración deformada. Acá lo que estoy haciendo, al pintarlo y al poner mi código de colores de temperaturas sobre la posición original del cuerpo,
lo que estoy haciendo es una descripción material del campo de temperaturas. Por más que, fíjense, esto no es la temperatura en la configuración de referencia. Esto es la temperatura en el tiempo actual, pero pintado sobre la configuración de referencia. ¿Se entiende esa diferencia? ¿Podrías repetir, profe, eso, por favor? Claro, fíjense, esto que estoy viendo acá, esto es la temperatura en el tiempo t. Dijimos, vamos a decir, phi es la temperatura. La temperatura en función de las coordenadas originales en el tiempo t. ¿Sí? Esto no es la temperatura inicial. Esto es la temperatura que tenemos ahora, pero en lugar de dibujarlo sobre la estructura deformada, lo dibujo sobre la estructura original. ¿Y por qué no se ¿Y dibuja qué te- sobre la deformada? Claro. Si vos lo podés dibujar sobre la deformada, si vos lo dibujás sobre la deformada, estás haciendo una descripción espacial. Si lo dibujás sobre la configuración original, estás haciendo una descripción material. Vos podés hacer lo que quieras. Cada descripción tiene su utilidad. Fíjate que lo que yo estoy haciendo ahora, como yo estoy dibujando sobre la descripción material, yo estoy haciendo énfasis en entender cuál es la temperatura que tiene ahora la partícula que originalmente estaba ubicada en una determinada posición. Y si yo sigo esto a lo largo del tiempo, lo que a mí me cuenta esto es la historia de temperaturas de una determinada partícula. ¿Sí? Si yo quiero ver, por ejemplo, la historia de temperaturas, o la historia de deformación, o la historia de tensiones de un determinado punto material en el tiempo, yo uso la descripción material, porque yo quiero entender qué es lo que pasó con este pedazo de material en el tiempo. No quiero entender dónde está ahora o qué es lo que está pasando ahora. Yo quiero entender por qué situación pasó, por ejemplo, este diferencial de material, para entender, por ejemplo, si se está deteriorando o no se va a deteriorar, si va a fatigar, etcétera. Profe, o sea, ahí las temperaturas, según los colores, lo que hacen es aumentar la cantidad de grados que establece el rango de cada color, ¿o qué es lo que pasaría? Claro, fíjense, digamos, si yo me paro acá, voy a leer acá, este punto está a 800 grados, por ejemplo. Digamos, la partícula material que estaba en esta posición originalmente, ahora está a 750 grados. La partícula material que ahora está en este punto, que originalmente estaba en este punto, la temperatura es de 390 grados, por decir algo. Y entonces, o sea, a vos te dice la temperatura actual, ¿y qué parte de la historia de la partícula en realidad estás viendo? Porque a vos lo que estás viendo es la temperatura actual, Claro, lo único que pero ves de la yo historia es dónde imagínate que... estaba ubicada. O sea, lo que sería, Claro. no sería como, por ejemplo, el coso ese podría cambiar de colores. O sea, Claro, lo que te está imagínense diciendo que... es, Bien. Seguí, Valentín, o sea, lo seguí. que está diciendo, no, lo que está diciendo, digamos, es en cada punto, o sea, esa partícula que no te importa en ese momento dónde se movió, a qué temperatura está. A lo largo del Claro, tiempo. se van haciendo a varios tiempos y viéndolo a varios tiempos es donde se va viendo Claro. la historia, digamos. Claro, está bien. Claro, imagina, digamos, esto acá es una foto en el tiempo. Imagínate si vos Claro. tenés una colección de fotos, tenés, no sé, 50 fotos, y si vos tenés 50 fotos, lo que terminás dibujando es cuál es la historia de temperaturas de la partícula que originalmente estaba colocada ahí. Claro, se ve con varias fotos, está bien. ¿Sí? Entonces, la descripción material en general es muy utilizada cuando yo trabajo en sólidos, ¿sí? Porque yo en general en sólidos tomo una configuración de referencia que es la configuración libre de cargas, y yo quiero entender cuáles van a ser las deformaciones, cuáles van a ser las tensiones, los desplazamientos de un punto que estaba en determinada posición en la configuración material. En cambio, la descripción espacial o euleriana es muy utilizada en fluidos, porque a mí no me interesa dónde estaba posicionada una determinada partícula en un fluido. A mí lo que me importa ver es qué es lo que está pasando donde está ubicada ahora. Si yo en general tomo una ventana para ver qué es lo que está pasando con un fluido, yo no puedo hacer un seguimiento de las partículas, porque se me van enseguida de mi área de análisis. Una cosa usual que pasa, ¿sí? Pero ya vamos a llegar a eso. Digamos, lo que nos quedemos es la descripción material. Yo analizo una cantidad física y la describo en función de las X grandes.
y la describo en función de la posición que ocupaban originalmente. La descripción euleriana o espacial, tomo un campo y lo describo en función de la posición que están ocupando ahora. Esa es toda la... eso es todo el concepto. Después, cuando vamos a ver ejemplos, digamos, o a medida que vayamos trabajando las guías, ya vamos a ver por qué uno puede ser más utilizado en una cosa o en otra. Vamos a volver al mismo ejemplo que teníamos antes, que era un ejemplo muy sencillo. Si se acuerdan, nosotros teníamos la descripción espacial, que es esta que está acá, que la teníamos en función de las X chiquitas. Ahora, imagínense que queremos tener la descripción material, y para eso lo que hacemos es decir, bueno, esta persona que teníamos acá ocupa una determinada posición X grande en la configuración de referencia. Y yo lo que quiero entender es, bueno, ¿cuál es la temperatura que sintió ese hombre? Y ahora lo que tengo que ver es, bueno, a ver cómo se está moviendo. Y vamos a ver, bueno, él se está moviendo por el pasillo, se está acercando al fuego. Entonces, bueno, voy a poner una función para explicar el movimiento. Entonces yo estoy diciendo, bueno, el tipo, la nueva posición del tipo, X chiquito, digamos, si yo acá, esto es en el X0, y ahora dejo pasar un tiempo T, está acá en este, X chiquito de T, y acá tengo al tipo, ¿sí? Yo voy a escribirlo como X grande más T, ¿sí? Por mantener una sencillez absoluta en el problema. Entonces, si yo quiero entender cómo es la descripción material del campo de temperaturas, bueno, voy a tomar esta función que escribí y la voy a reemplazar acá, ¿sí? Y esto lo paso a tener acá. Una cosa que yo hago generalmente para poder diferenciar las dos funciones, fíjense que yo acá para temperatura usé phi chiquita cuando depende de x chiquita y del tiempo, para la configuración material. Ahora, para la configuración material, uso la phi grande para distinguirlo, ¿no? Digamos, esta es la temperatura, pero la temperatura a función de las x grandes. Y acá fíjense el cambio de variables que hice, me queda de esta manera. Que el campo de temperaturas es 20 más 20 por x más t dividido L. Y esto, si yo le doy un tiempo t y le doy la posición inicial donde estaba parado el tipo, fíjense, el x grande es la posición donde estaba parado el tipo. Y el t es el tiempo donde yo lo quiero analizar. Entonces, esta función me dice, vos me decís dónde estaba el tipo parado en el principio y a qué tiempo lo querés analizar, y yo te digo la temperatura que él siente. ¿Sí? Entonces imaginemos esto, fíjense que es lo que tenemos acá. Bueno, veamos, el tipo estaba parado con x0 igual 1 metro. Y quiero saber qué es lo que pasó después de 2 segundos. ¿Sí? Entonces después de 2 segundos, él se movió de la posición 1 metro, se movió a la posición 3 metros, a la posición 3. Entonces, si yo quiero ver la temperatura que él siente, lo que puedo decir es, bueno, voy a usar, si quiero usar la descripción espacial, lo que tengo que ver es, bueno, ¿cuál es el x chiquito? Que es donde está él ocupado ahora. El x chiquito ahora es 1 más 2, 3. Entonces vengo acá y lo que tengo es 20 más 20 por 3 dividido 10. Y esa es la temperatura que está sintiendo, analizándolo con la descripción espacial. De manera directa lo puedo tener con la descripción material. Acá directamente me digo, ¿dónde estaba originalmente? En 1. ¿Y cuánto tiempo pasó? 2. Entonces fíjate que me queda 20 más 20 por 1 más 2 dividido 10. O el Profe, resultado ¿por qué le obviamente... sumás solo el tiempo si tiene hasta unidades distintas? O sea, ¿no sería velocidad por tiempo? ¿O estás asumiendo una velocidad de 1? No, bueno, sí, fíjate que acá tampoco puse las unidades de temperatura, ¿no? Estos acá son grados y acá estos que están acá tendrían que ser grados dividido metro. No, nada, porque esto también tendría que ser, esto tendría que ser grado, esto tendría que ser grados y Claro. acá tendría que ser tiempo por metro sobre segundo, digamos, ¿no? O sea, no tenés en cuenta la velocidad nunca, en realidad. Siempre la asumís como 1. Acá yo puse la velocidad, acá puse la velocidad 1, fíjate que Claro, bueno, pero sí, me tomé, sí, digamos, para hacer, para ir muy al concepto, me tomé la libertad de no poner la velocidad 1, ¿sí? Está bien. Pero sí, digamos, yo acá tendría que poner por 1 metro sobre segundo para que cuando yo ponga acá 1 segundo, se me vaya el segundo con el segundo y me quede metro. Así que está bien la observación. Gracias.
No, no. Es una cosa para corregir. O sea, si va a otra velocidad, se multiplica el tiempo por la velocidad. Si no va a una Claro, velocidad de claro, sí, uno. sí. Ah, está bien, está bien. Sí, sí, sí. Yo acá, digamos, solamente para poner el ejemplo, yo lo que tengo, para que este ejemplo tenga sentido, lo que yo tengo que saber es cómo se está moviendo la persona. ¿Sí? Entonces yo puse, bueno, ¿cómo está moviendo la persona? Bueno, le puse X grande Claro, lo más, asumiste, sí, sí. ¿sí? Está bien. Para completar el ejemplo. Pero está bien lo que marcas vos y el ejemplo obviamente está errado. Y acá en este caso tendría que haber agregado las unidades, los grados, y acá tendría que haber agregado la velocidad 1 eh, para que me den las unidades bien. ¿Sí? Sí, gracias. Gracias. Gracias, María Sol. Igual esto se podría complicar un poco más, ¿no? Si la persona, suponete, se mueve con una aceleración. Sí, o si la persona empieza a caminar para adelante y para atrás. Claro. O si tuvieses un Claro, problema sí que tenés que la descripción del campo de temperaturas no es una distribución lineal, puede ser una descripción puede ser una cosa que varíe con el tiempo y que varíe en 3 dimensiones. Está bien. ¿Y Eh, todo entraría en esa ecuación? En el caso de... sí, digamos, en términos más generales, eh, digamos, siempre vos tenés la descripción, siempre vas a tener la descripción material y siempre vas a tener la descripción espacial y siempre vas a poder usar cualquiera de los dos para entender cuál es la historia de temperaturas del hombre. Pero la que va a tener la información de manera directa va a ser la descripción material. ¿Sí? En la descripción material, vos directamente le decís dónde estaba parado inicialmente y cuál es el tiempo final, y te va a decir la temperatura final. Te va a decir la temperatura en el tiempo T. Todo lo que haya en el medio va a quedar escondido dentro de la matemática que hay que hacer para que el problema tenga sentido. Y imagínense que acá estamos, digamos, puse el ejemplo más sencillo posible. Digamos, el campo de temperaturas es un campo que es escalar. Digamos, no es un campo. Si yo hablo de velocidades, hablo de ya campos vectoriales. Y puedo tener campos vectoriales con descripción espacial y material, ya lo vamos a ver también. Entonces acá fui al concepto de reforzar, digamos, que la descripción material, yo analizo una magnitud física en función de las X grandes y el tiempo, es decir, la posición que ocupaban originalmente las partículas y el tiempo, y la descripción espacial, yo lo analizo en función del lugar y el tiempo que ocupan ahora. ¿Sí? Por ahora estamos a ese nivel conceptual, y dependiendo del problema, imagínense, esto puede tener una complejidad increíble. Vos podés tener transferencia de temperatura dentro de fluidos, los fluidos que pueden estar fluyendo libremente o adentro de un caño, puedes tener eh, diferentes sustancias que se mezclen, reacciones de combustión, etcétera, digamos. Nosotros estamos viendo las herramientas generales que te sirven para plantear problemas increíblemente complejos. Y nosotros por ahora lo que nos vamos a enfocar es ver las cuestiones básicas que nos permiten entender cómo se deforman y cómo se comportan los medios continuos a nivel muy básico, y vamos a ver de qué manera se escriben las ecuaciones de conservación, digamos las leyes de Newton, por ejemplo, o la conservación de masa, cuando yo tengo un medio continuo. Y qué forma tienen cuando yo trabajo con un fluido newtoniano, que es el fluido más simple que hay, y cuando trabajo con materiales elásticos lineales, que de vuelta son lo más sencillo que hay. A pesar de que sean sencillos y simples, son los más usados en la industria y los que sirven para representar una amplia gama de materiales de uso ingenieril. Digamos, la mayoría de las aplicaciones en ingeniería podés tener resultados razonables tomando esas hipótesis. ¿Sí? No. Entonces, por más que sea simple, tiene muchísimas aplicaciones reales. Bueno, a ver, quiero ver cómo estamos de tiempo. Yo creo que es un buen momento para hacer más preguntas, si alguno tiene preguntas, y si no, podemos hacer una pausa de unos 10 minutos y después seguimos. Pero mismo si hacemos la pausa, si no hay preguntas ahora, cuando volvamos de la pausa voy a dejar lugar para preguntas, porque estas cosas son conceptos que, si bien son sencillos, en un principio, como son muy abstractos, siempre van con un montón de dudas. ¿Sí? Entonces está bueno dar espacio para la discusión.
Una pregunta ahora. Sí, En este caso, x chiquita igual a x grande más t es parte del ejercicio. Es algo, digamos, que lo pusiste simple en este momento, pero después esto es lo que cambia, lo que te hace difícil el ejercicio, ¿verdad? y tanto eso como la forma que puede tener el campo, cualquiera de las cosas, cualquiera de las dos cosas te puede complicar un ejercicio o un análisis que quieras hacer. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso este, mira, en este caso, el desplazamiento de dónde viene. Digamos, si vos querés entender el x chiquito en función de un x grande, digamos, la solución o la forma que va a tener eso va a depender de la resolución de un problema mecánico, de entender cómo es la deflexión de esta estructura a partir de las cargas térmicas que tiene. ¿Podés frenar un poquito en este? Yo no entiendo por qué en este es espacial. No sería, acá no está siguiendo también cada punto, digamos, cada infinitesimal de la materia, digamos, y lo analiza en cierto tiempo. No, mira, yo con esta foto que te estoy dando, vos me podés decir cuál es la magnitud del desplazamiento, por ejemplo, eh, sin saber cuál era la posición original de cada una de las partículas. Entonces, vos no tenés nada Esto de lo que me está información. diciendo es que las que están arriba tienen, son las que se mueven, qué sé yo, que tienen el desplazamiento más grande sin saber dónde estaban antes. Digamos, la de arriba del todo podría haber estado abajo del todo, ¿verdad? No, Bueno, no te dice que... acá En este caso en digamos, particular no, digamos, ¿no? Pero... en este caso, claro, digamos, podría ser, digamos, podría ser, eh, digamos, podría ser un ejemplo totalmente diferente, a ver, para que vos tengas, mismo que no tenga ninguna carga, esta sea tu posición de referencia, esta sea tu posición original, y tu mapa de colores que te marque el desplazamiento, por ejemplo, va a tener rojo acá, porque estas partículas se movieron desde acá hasta acá. Por decir algo, por si uno quiere graficar desplazamientos, no tiene nada que ver. Y fíjate, en este ejemplo, fíjate, Pero si ese yo te lo ejemplo que vos pinto, hiciste ahí es Lagrangiano, ¿no? Porque ahí claro, fue de mira, movimiento. mira, si yo te lo pinto acá, es lagrangiano, y si yo te lo pinto acá, es euleriano. ¿Sí? Mira, ahí está, mira qué buen ejemplo. Esta que está acá la configuración material, esta que está acá la configuración espacial. Voy a poner un coso para... Ahí está. Este y este. Esta que es, digamos, si yo pinto el campo de colores acá y te digo cuánto se deformó cada una, te estoy haciendo una descripción material o una descripción lagrangiana del campo de desplazamientos. Y si yo te lo pinto acá, te estoy haciendo la descripción espacial o euleriana del mismo campo de desplazamientos. Te doy la misma información, pero en una te lo pinto sobre la configuración final y en otra te lo pinto sobre la configuración material. Una es la espacial, una es la descripción espacial y la otra es la descripción material del mismo campo. Entonces, fíjate, en este ejemplo original que teníamos, la configuración está abananada, está tomando el lugar de la configuración en el tiempo t o la configuración espacial o la configuración deformada. A ver, tenemos a alguien en el chat. No entendí la diferencia entre dibujarlo en las dos configuraciones. Bueno, la diferencia es cómo lo denominamos. Si nosotros transmitimos algo de información a partir de un dibujo en la configuración material, eso es la descripción material. Y es lo mismo que escribir una función en términos de las x grandes. Si yo te dibujo algo en la descripción espacial o la configuración deformada o la configuración del tiempo t o descripción euleriana, todo lo que dije es todo sinónimo. Si yo te dibujo algo en esa configuración, te estoy dando la descripción euleriana o espacial de un determinado campo, el que sea. ¿Ayudó eso? Es para que había preguntado en el chat, para que me fijo el nombre. Bien, Nicolás, bien, Nicolás. Es como que en la Lagrangiana vos agarrás la magnitud de algo y la dibujás siempre en el mismo lugar. Y en la euleriana agarrás la posición, digamos, donde está y ves en esa posición qué magnitud tiene lo que vos estás analizando. Sí, exacto, eso.
Así de fácil. Joya, ahí lo voy entendiendo. Bien, buenísimo. Perdón, profe, ¿podrías repetir eso último que dijo el otro chico? Bueno, lo que dijo es, si yo tomo una magnitud cualquiera y la dibujo en la configuración material, eso es la descripción lagrangiana o material. Y si yo la misma magnitud o lo mismo campo lo dibujo arriba de una configuración deformada, esa es la descripción espacial. Pero suponete si la partícula que estaba arriba del todo se hubiera ido para abajo. Ya sé que en este caso no ocurre, pero supongamos, ahí ya no estaría representando, o sea, no podés, no podés dibujar el campo arriba porque no estaría siendo adecuado, porque la partícula original se fue para abajo. No sé si me explico bien lo que estoy diciendo. Sí, pero también es válido, la respuesta es la misma. Mira, vos podés decir, tenés esto y después tenés esto. ¿Sí? Hagamos de cuenta que estamos dibujando las temperaturas. ¿Se acuerdan que las temperaturas eran de colores así? Acá de este lado teníamos rojo y de este lado teníamos verde. ¿Sí? Entonces fíjate que de este lado, si lo dibujaste en esta que está patas para arriba, tenés el verde de este lado y el rojo de este. En este caso lo que estamos asumiendo es que esta que era tu configuración material, después del tiempo T, de alguna manera quedó patas para arriba y tiene este campo de temperatura. Sí, bueno, no sé, no. No te puse el campo de desplazamientos porque en este caso el campo de desplazamientos ya no tendría esta forma. Digamos, lo que tendría es que, fíjate, un campo de desplazamientos hecho esto. Sería así, ¿no? Rojo de este lado, rojo de este lado, rojo de este lado, rojo de este lado. Y tendríamos azules en el medio, ¿lo ves? ¿Por qué? Porque esta partícula se movió hasta acá, esta partícula se movió hasta acá, y estas medio que se quedaron en el lugar. Si lo único que hizo fue darse una vuelta. ¿Sí? Por eso no te puse este ejemplo de poner los patas para arriba. Porque te queda como simétrico, excepto por las diferencias de que el recipiente no es simétrico. No sé si te confundí más de lo que te ayudé. Estoy tratando de procesarlo. Claro, por eso no quise poner este ejemplo. Por eso te lo quise pasar al campo de temperaturas, que me quedaba el resultado como un espejo. Pero bueno, no intenten pensar este ejemplo porque me parece que los voy a confundir más de lo que los voy a ayudar. Después si quieren lo vemos en la práctica. A ver, tengo otra pregunta más acá en el chat. Dudas sobre el parcial. Bueno, las dudas sobre parciales las ven en el horario de la práctica con el profesor que corresponda. Si soy yo, me quedo 10 minutos después de que terminamos la clase y lo vemos. Bueno, ¿a alguien le ayudaron estas explicaciones o todavía... como yo le estaba colocando recién, digamos, este concepto, por más que parezca sencillo, siempre es difícil de asimilar. Requiere, digamos, para asimilarlo requiere hacer un par de ejemplos y pensarlo un poco, digamos, pero está bueno, digamos, que pregunten todo lo que quieran ahora. Sí, cuesta, dice acá Ricardo. Claro, sí, es muy abstracto. El problema, digamos, tiene la dificultad de que es abstracto y ahí hay que darle una pensada. Sí, Ezequiel. O sea, la descripción espacial, la euleriana, no necesariamente siempre está relacionada con la deformación, o siempre... No, puede ser de cualquier cosa. Cuando yo hablo de un campo, tanto la descripción espacial como la material puede ser desplazamiento, puede ser temperatura, puede ser velocidades, puede ser deformación, pueden ser tensiones, puede ser, como le decía, concentración de algún componente adentro de un material.
Básicamente cualquier magnitud física que a ustedes se les pueda ocurrir. Ah, Es muy amplio. Dentro de lo que trabajamos en la materia, dentro de las... Bueno, ¿cuáles son las magnitudes físicas que nosotros vemos acá? Eh, las distribuciones de esfuerzos internos, los diagramas MNQ, por ejemplo. Vemos tensiones, tensiones principales o tensiones en alguna dirección, lo mismo con las deformaciones, eh, velocidades, cuando ya vamos a entrar en la parte de fluidos. Podemos, dentro, por ejemplo, si uno puede querer describir, por ejemplo, las tensiones de corte, o las tensiones de corte máxima, o los estiramientos, lo que sea. Digamos, es amplio. Digamos, todo este marco conceptual aplica para cualquier magnitud física. Como para cerrar una idea, ¿no? En la configuración euleriana, por más que yo mire, cuando cambio el punto, no tiene que por qué ser la misma partícula entonces que la que estaba antes ocupando el lugar ese, digamos. Exacto, claro. Si esto rojo acá fuera aire caliente, digamos, el de arriba del todo, por ahí ese aire en un principio estaba abajo del todo, porque Sí, después un tiempo se calentó y se fue para arriba. Y bueno, la configuración euleriana me quedó de esa manera, pero esa partícula, si vos ves en lagrangiano, estaría pintado abajo, digamos, al mismo tiempo. Porque Sí. yo tendría que representar en el mismo lugar. Bien. correcto. Correcto. Bien, muy bien. o sea, la lagrangiana se centra en aspectos que son de la partícula, no en la partícula en sí, digamos. O sea, que están asociados a la partícula, como habíamos visto la temperatura. No necesariamente vemos cómo se movió o nada por el estilo, digamos. Es algo que afecta a la partícula. Eso sería. Claro, digamos, cuando uno habla de la descripción lagrangiana, siempre lo que va a ver es, o sea cual sea el campo que estamos estudiando, es qué es lo que pasó con la partícula que en un instante inicial, o en mi configuración de referencia, ocupaba este espacio. ¿Sí? En el caso este que teníamos acá del tipo, fíjense que cuando nosotros queremos ver la descripción material del campo de temperaturas, yo lo que estoy viendo es, bueno, ¿cuál es la temperatura que siente el tipo que estaba parado en X grande en el momento inicial? Vos me decís dónde estaba parado el tipo y yo te digo cuál fue la temperatura que sintió. Claro. Sí, sí. Profe, una pregunta. ¿Los gráficos siempre son con respecto al instante inicial o solo la descripción espacial? Eh, Depende qué gráfico. No hay una norma para los gráficos. Uno puede graficar en comparación contra algún valor inicial o puede graficar, por ejemplo, valores absolutos de temperatura. Bien. Bueno, bien, ahora sí. Entonces vamos a dar unos 10 minutos de descanso, de pausa, para que se asienten un poco las ideas y 2 menos 10 seguimos. A ver. Bien. 2 menos 10 seguimos entonces, ¿sí?